Bueno, vamos a hacer limpieza de datos. Esto se hace cuando tienes algún dato faltante o datos que no van. Bueno, iniciamos con nuestra línea de código de siempre y creamos nuestro data frame. Este data frame son datos de casas. Por ejemplo, aquí tenemos el número de la calle, tenemos el PID, que es un impuesto que se paga en los Estados Unidos por dónde se encuentra tu casa, el nombre del lugar, este, si está ocupada la vivienda, Y es de yes y N de no, el número de habitaciones, el número de baños y los pies cuadrados. Ahora, lo primero, que son los NaN o Na. Estos son datos faltantes. Cuando simplemente no hay un dato en la columna, Python los agrega automáticamente en vez de dejar algo en blanco con estas cosas. Entonces, tú para ver si existe un NA, un dato faltante, voy a correr todo esto, usas la función isNA. Entonces, ¿qué te genera? Te genera una matriz o unos datos tabulares que te van a decir true si es un NA y false si no lo es. Por ejemplo, aquí podemos ver que ninguno de esos es un NA, entonces me sale false, pero el 4, si es un NA, entonces sale true. Aquí también podemos ver lo mismo, que son este, y acá este NA no me sale false. ¿Por qué? Porque está puesto con letras, en vez de ser un NA normal. Entonces, ahora, ¿cómo puedes saber si alguna de las columnas tiene algún valor faltante? Una columna en particular. Para eso usas la función isNA y le pones .any. Entonces, ¿qué te dice esta función? True si existe algún NA y false si no hay ninguno. De preferencia, tú quieres que te salga false en todos para saber que todos está lleno de datos. Pero con esto puedes saber si falta algún dato en cierta columna. Aquí podemos ver que en no, en name me sale false. ¿Por qué? Porque en esto todo está completita y no hay ninguna NA a diferencia de las otras. Y ahora, otra cosa muy importante a la limpieza de datos, la función info. ¿Por qué? Porque me va a dar el tipo. ¿Por qué quiero el tipo? Si vemos esto, la primera columna es una columna numérica y es de punto decimal. Entonces, yo quiero que mi tipo sea float 64. La segunda columna también es de punto decimal y es numérica. Si vemos la mayor parte de los datos, también quiero que sea float 64. La tercera es de texto. En esta quiero que sea de tipo object. Entonces está bien. En la cuarta, vemos que yo quiero que sea Y o N, yes or no. O sea, tiene que ser object. Pero vemos algunos errores aquí, como que hay un número. Nosotros no queremos eso, vamos a cambiarlo después. También, número de habitaciones. Otra cosa también que puede servir, aunque no, solo la voy a mencionar. Muchas veces cuando tienes datos en los de sí o no, eh, para Machine Learning sueles cambiar esto por ceros o unos. ¿Por qué? Porque prácticamente para un algoritmo es mucho más fácil la sí o no representarlo como 0 o 1 y realmente es la misma cosa. Poner que sí sea un 1 y en un 0 y para un algoritmo de Machine Learning procesarlo es muy, muy, muy fácil. Entonces, eso se puede tener en cuenta para después, depende de tu aplicación. Después, el número de habitaciones, nosotros queremos que sea int 64, o sea, porque es entero. Y aquí tenemos que el número de habitaciones es object. ¿Por qué? Porque tiene este NA y eso hace que automáticamente lo tome como para texto. La siguiente también queremos que sea el mismo tipo, que sea entero. Aquí hay uno con punto decimal, que no tiene sentido porque es el número de baños, no puedes tener medio baño. Y acá está la palabra Hurley, que no tiene ningún sentido porque yo quiero únicamente enteros. Y finalmente,
los metros cuadrados. Este yo quiero que sea también entero de 64. ¿Por qué? Porque son metros cuadrados. Bueno, no metros, son pies cuadrados en este caso. Y aquí tengo 2 puntos. ¿Por qué? Porque no hay dato. Y tengo que zip object cuando yo quiero que sea int64. Ahora, ¿cómo saber cuántos valores faltantes en una columna? Utilizas isNA y le pones sum. Como vemos aquí, usamos any. Aquí usamos sum para que sume todas las veces que salga un NA en cierta columna. Y aquí podemos ver que en donde hay más valores faltantes es en esta columna y en esta. Bueno, eso más que nada sirve cuando hay muchos datos y quieres saber si una columna está fallando mucho, y a veces es mejor quitar la columna directamente y hay veces que es mejor meterle cualquier valor. Ahora, ¿cómo se eliminan valores faltantes? Esto únicamente lo vamos a hacer cuando la cantidad de datos que tenemos es muy, muy grande. ¿Por qué? Si yo me pongo a andar borrando datos con esta función, lo que va a hacer es, si en una fila tiene al menos un valor con NA, la quito automáticamente. Entonces, podemos ver aquí que va a quitar esta de aquí porque tiene un NA, va a quitar esta, va a quitar esta, va a quitar esta, va a quitar esta, va a quitar esta y va a dejar esta. Entonces, pasamos de tener 9 datos, 9 filas, a únicamente tener 3. Entonces estamos perdiendo demasiados datos y 3 datos para la cantidad de datos que necesitamos para hacer algún algoritmo, sacar algún análisis, no es completamente nada. Así que esta solo es opción cuando tengas, digamos, 5000 datos y estás perdiendo 500 o alguna cosa así. Así que no vale la pena mucho usar esta función, a menos que tengas muchos, muchos datos. Ahora, esta sí es algo muy usado, reemplazar valores faltantes. Muchas veces cuando faltan valores, lo más normal va a ser reemplazarlos por cero, con la función fillNA. Por ejemplo, imagínense que te preguntan el número de hijos y no hay ningún valor, probablemente es porque la persona no tiene hijos. Entonces metes un cero y cumple perfectamente la condición. Pero va a haber casos en los que no, simplemente se olvidaron del dato y tú le tienes que poner valores. En este caso, podemos ver aquí que donde hay un NA, aquí hay un 0, aquí hay un NA y hay un 0, aquí también. Y pues carece en sentido. ¿Cómo puedes tener 0 pies cuadrados en la casa? ¿Cómo vas a tener 0 de impuestos? ¿Cómo vas a tener 0 habitaciones si es una casa? 0 baños podría ser todavía. Así que se va a usar solo en ciertas situaciones. Ahora podemos reemplazar los NA con un valor anterior o posterior. ¿Cómo se hace eso? Bueno, podemos ver aquí que toma el valor siguiente. Entonces, en vez de que estuviera aquí el NA, va a tomar y le va a poner el mismo valor acá. Aquí lo vemos, aquí también lo podemos ver. Toma de aquí y lo pone acá. Aquí también lo tiene. No, aquí pone una Y de yes y así. Y también podemos hacer que tome al revés, o sea, el valor que está antes de él. Bueno, ahora que ya vimos algunos métodos y vamos a ver unos cuantos más en esto, ¿cómo haría yo mi limpieza de datos para esta cosa? Lo primero va a ser pues crearme mi nuevo data frame para no perder datos. Mejor creo como una partición, por así decirlo. Y a ver si lo pongo. Este va a ser mi data frame que acabo de crear. Ahora, yo le tengo que dar formato a las columnas. O sea, que en vez de ser digamos, el número de cuartos, un object, algo de letras, lo que quiero es que sea int64 porque son enteros. Y así sucesivamente en cada una de las columnas.
Bueno, primero tenemos que en esta fila, si me pongo a contar cuántos hay de cada tipo con la función valueCounts, que ya la vimos el día de ayer, creo. Tenemos que hay 5 yes, 2 no y 12 unos. Entonces, podemos dar casi por hecho que estos los podremos valer como yes. No lo sabemos, puede que sean no, pero si tuviera que meterle algún valor, pues es más probable que sea yes. Entonces, aquí que pongo esto. Dentro de esta columna uso la función fillNA. Entonces, en vez de aplicarlo en todo el data frame, únicamente lo voy a aplicar sobre esta columna. Y en vez de que sea el valor 0, como en la otra, a ver cómo aquí, el valor que le voy a poner va a ser y de yes. Y en vez de meterle un método como estos, como ffill o bfill, mi método le voy a poner aquí, coma, in place, equal to true. Entonces, lo que va a hacer es, donde tenía un NA justo aquí, voy a poner una Y. La cosa es, tú dirás, ¿para qué hago todo esto? Si pude haberlo puesto directo, pues se hace cuando tienes muchos valores. Si yo tuviera muchos más NAs aquí, me habría servido de mucho. Ahora, ya que vimos cómo usar esta cosa, que en este caso no es tan útil, pero si hubiera más datos sí lo sería. Mi siguiente cosa para limpiar los datos va a ser, como tal, meter justo aquí una Y. ¿Cómo lo hago? Recuerden que vimos log, que sirve para seleccionar una parte o cortar una parte de tus datos. Como tal, utilizas log y vas a tener que en tu índice, tú quieres seleccionar a los que dentro de la columna own occupied sea numérico. Entonces, esto lo que va a hacer pues este no es numérico, no lo meto en esta cosa, no lo meto, no lo meto. Este es numérico, lo meto, no lo meto, no lo meto. Entonces te va a seleccionar esta fila. Y con el otro, lo que dices, quiero que me seleccione esta columna. Entonces ya te selecciona esta fila, te selecciona esta columna y únicamente te queda esto. Y esto lo igualas a Y10. Entonces ya igualado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Por qué me está dando? A ver. No sé cómo está. Bueno, si esto no funciona, de todos modos está todavía más fácil. Quiero que me meta el valor en la 3 y en la columna, en esta columna. Entonces corro esa cosa y me metió el valor sin ningún problema. El único problema es esta cosa lo cambio para acá abajo. Y lo voy a correr. Entonces, pues ya me llenó toda la columnita. Bueno, aquí podemos verlo, voy a correr otra vez. Bueno, aquí lo que está haciendo, pues me reemplaza con Y de yes. Y el otro le estoy diciendo, pues en tal columna, en tal fila y en tal columna, ponme una Y. Eso es lo que hizo. Ahora vamos con lo siguiente. Ahora quiero arreglar esta columna. ¿Qué tengo que arreglar? Este dato de aquí, este de aquí y este de acá. Primero, pues veo cuál es el que más se repite. Normalmente se repite más el 1. Entonces, por eso lo voy a sustituir. Yo corro esto y voy a hacer lo mismo que hice arriba. En la columna numbat voy a reemplazarlo por el valor 1.
todos los que no tengan valor. Entonces, este de aquí se me reemplaza por un 1. Ahora, lo que había mostrado hace rato, si yo quiero en una columna en específico cambiar por algo, pongo aquí con log primero el índice de la fila y después la columna. Entonces quiero cambiar este valor por 1, agarro esta y agarro esta. 1 y numbat. Y la igualo a 1 para que como tal esa variable o ese valor se sustituya. Entonces lo corro y ya no tengo 1.5, tengo 1. Lo mismo para este de acá, no quiero que salga Hurley porque no me representa nada en el número de baños. Lo corro y me lo cambia. Estos son como tal valores que yo metí porque para mí tienen sentido. Podría ser que estuvieran mal, pero muy probablemente van a estar cercanos. Después, yo quiero que en pies cuadrados el valor que está aquí sea igual a este de acá. ¿Por qué? Porque puedo ver aquí que tiene el mismo número de recámaras y el mismo número de baños. Así que si tiene 3 recámaras y 3 baños, probablemente sea una casa similar. Porque si tiene 3 recámaras, pues no va a tener el mismo espacio que una que nomás tiene una recámara o una que tuviera 20. Entonces, como tienen un número de baños y de recámaras parecido, pues le voy a poner que valen lo mismo en cuanto a espacio. No estoy seguro, puede que sea un poco más, un poco menos, pero eso va a rondar. Entonces, supongo que tengan el mismo valor esos y me sale mil. También tenemos que la 7, que es esta de acá, con la 3 tienen una habitación, un baño y una habitación, un baño. Entonces, esta le voy a poner que también valga 700. Uso log para que me seleccione justo esa casilla y esa casilla en la otra. Entonces, corro esto y el problema aquí que no me está mostrando el valor que hay acá. Allá. Ahora, lo siguiente es también en la 4. Aquí me falta un valor. Si yo voy viendo de uno por uno esto, aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 3, acá hay un 4, acá hay un 6, acá hay un 7, acá hay un 8 y acá hay un 9. Entonces probablemente el de aquí va a ser este de acá, pero en vez del 4 va a ser el 5. Entonces meto ese valor como mostré hace rato con log y ya me queda puesto. Ahora, este valor de acá, bueno, este valor, ese valor y ese valor son bastante cercanos y veo que todos son de Berkeley. Este valor y este valor son cercanos, entonces probablemente este valor sea cercano a este. Entonces le pongo 199 por poner algún valor, podría ser 200 o algún otro valor. Y lo corro, veo cómo va quedando. Y este valor de acá, pues probablemente, aunque no sea el mismo, pues va a estar ahí cercano de estos. Entonces va a estar entre 207 y 213, le pongo 210 por poner un valor. Ya voy completando casi toda mi columna. Después de eso, veo acá el número de habitaciones, no sé por qué no me está modificando bien. Bueno, después checo ese problema. Bueno, una vez. Ah, no, eso lo voy a checar después. Bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pues corro otra vez info para ver el tipo de dato de cada columna, nomás para acordarme. Y quiero que el número de baños
o sea, un entero de 64. ¿Qué hago? Utilizo esto de aquí. La columna 1 es igual a, la columna número de baños es igual a la columna número de baños con el método asType y aquí le pongo el tipo que quiero, int64. Entonces, vuelvo a checar dentro de info y ahora me cambió de ser object, como estaba acá, a int64. Esto hay que, lo tienes que buscar normalmente en internet a cada rato, le pones as type o change column type data frame y si te pones a andar checando lo vas a encontrar en algún momento. Aquí está as type. Entonces no es necesario que se lo memoricen como tal, pero si se lo quieren memorizar, pues háganlo. Después también quiero que los pies cuadrados sea un entero de 64, porque podemos ver que lo es saber. Voy a ver cuál es el problema que está generando aquí. Hace rato no tuve ninguno. Ah, es que no me está cambiando acá. Dejen reseteo todo para que no me dé problemas con las variables y corro todos ahí. ¿Sí? Sí, ya. Eso también me faltó decírselos. Cuando tengan mucho problema con las variables, le ponen restart y todas tus variables se inicializan a como estaban en un inicio y ya no te va a estar causando conflictos. Bueno, pues le cambié a int64 y pues ya son enteros de 64 bits. Ahora yo quiero que el número de habitaciones en la posición 2 y la 5, en esta y en esta, sea 1. ¿Por qué voy a meter el 1? Porque aquí veo que son 850 metros cuadrados y aquí 800 metros. Entonces, más o menos si yo checo 700 metros, pues es 1 y 1, 1 y 1. 950 es 12, 1 y 1, pero veo 800 un poco más cerca de 700 y 850 también más cerca de 700 que de 900, entonces le voy a poner 1 también. Pongo que en la posición, pongo aquí como lista 2 y 5, en esta columna va a valer 1. Entonces se cambia y aquí voy a tener 1 y 1. Y también en esta quiero ahora que sea 3. ¿Por qué? Porque son 1800 metros cuadrados. En la de 1600 tiene 3 y 2 y 1600 está muy cercano. Pues quiero que sea también 3 y 2. Le pongo 3. Igual haciendo la misma idea. Me queda así. Y ahora a las únicas que me faltaban meterle formato, pues lo doy formato. Checo info. Quiero que el número de habitaciones en vez de object sea int64. Lo cambio a int64 con esto. Lo checo otra vez a ver si se cambió bien. Si se cambió y listo. Ya tendría mi data frame como lo quiero para hacer machine learning o algo por el estilo. Ahora también convendría esta columna cambiarla a binaria en ceros y unos, pero eso ya es dependiendo cómo es tu algoritmo. Hay algoritmos que así tal cual te lo manejan bien. Hay otros que quieren que los hagas binarios. ¿Hay alguna duda o, bueno, seguramente sí hay bastantes dudas, pero algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, por ejemplo, si se tuviera que entregar ya como reporte final, ¿cuál crees que sería la mejor forma? ¿En PDF, en LaTeX o ya va a depender de lo que nos pidan? Ah, cuando generas así el reporte, eh,
Normalmente, depende de la otra persona que sea, pero digamos que la otra persona es científica de datos, normalmente va a querer que tú le pases el IPy NB, el formato de la Jupyter Notebook, tal cual, para él correrlo. Ahora, si la otra persona es como un administrador, realmente alguien que estudia administración, pues no va a saber nada acerca de programación, no va a saber ni cómo se corre esta cosa, nomás va a leerlo y va a ver que tenga algo de sentido. Normalmente en esto está muy extendido el HTML. Te lo genera, lo abres aquí y ya pues te va mostrando y se ve bien. Ajá, se ve pues, bastante bien y cualquiera lo puede abrir. Entonces, normalmente el HTML es el más extendido, la mayor parte del tiempo es el que van a usar cuando entreguen un reporte. Si no, pues también están los otros, pero creo que no están funcionando el de PDF. No, no está funcionando. Pero la mayor parte del tiempo lo que está más extendido es usar el HTML. Vale, perfecto. Obviamente, si están haciendo un artículo en látex, pues es más fácil a veces eh, tomarle screenshot a esa parte y irlo pegando o generar tú las gráficas, que ahorita lo vamos a ver, y las gráficas las pegas. Entonces, normalmente suele usarse HTML y en caso de si la persona también es programadora, le pasas todo el archivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también otra cosa que quiero como dejar en claro un poco como comentario de esto, probablemente lo que más va a importar que medio dominen bien, puede que un poco el FLNA, aunque muchas veces, a veces únicamente vas a usar el de cero y después le metes como condicionales para que tenga algo de sentido. A ver, si encuentro el de cero está acá. A veces eso, a veces vas a agarrar y vas a meter el promedio de los datos o algo por el estilo. Está bien saberlo, pero pues, ya tampoco es como que lo tengan que saber muy bien. Lo que sí tienen que saber muy bien es lo de los lock. O sea, cómo agarrar y seleccionar ciertas casillas únicamente y cambiarles el valor a esas casillas. Y eso fue lo que vimos, creo, en la anterior. Según yo, sí. Así, con el lock y iLock. Tú agarras y cortas un pedazo de los datos de esa manera. Ese es con iLock, ambos son índices. Y con lock puede ser índice y aquí es desde el primero hasta country, pero en lock puede ser eh, índice o índice y columna o como quieras. O también en vez de índice en la izquierda, puedes meterle cierta condicional que te seleccione solo los índices que quieres. Digamos que yo quiero una condicional tal que df data frame en la columna country sea igual a Brasil. Entonces corro esto. A ver, ¿qué está fallando? Esto se quita. Y ya, hay uno que... Sí, está aquí. Eso es un ítem más. Es que tengo que correr todo desde el inicio, sí. Aquí está. Entonces aquí meto mi condicional, que el valor de esta columna sea Brasil, para que seleccione esas filas, y que voy a querer de columnas. Quiero desde la columna country hasta la última columna, que es la de género. Entonces, esto del punto lock es de lo más importante que van a ver. iLock no tanto, pero lock sí. Usar estos condicionales.
Pues aquí podemos ver un caso para su uso, meterle un valor a ciertas columnas. Puede ser únicamente un valor a una casilla o puede ser a varias casillas. Digamos que aquí estoy cambiando en el de la posición 6, lo estoy cambiando por un 1 en número de baños, pero yo puedo meter una listita de los números que quiero cambiar por otro valor. Digamos, yo quiero que aquí el 0, el 2 y el 4 y el 6 se cambien por 98. Corro esta cosa y aquí se cambiaron. Y también en más columnas quiero que también en los pies cuadrados se cambie. Entonces, las comillas, corro esto, a ver. Ah, sí, cierto. Es de aquí a acá. Ahora sí. No sé qué fue ahí. Bueno. Ah, ya. Tengo que quitar esto, sí. Y ahora sí me está cambiando aquí también. 98, 98, 98, 98. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y quito esto? Pues me va a mostrar tal cual lo que seleccioné. Aquí ya le cambié el valor, pero como tal son lo que seleccioné y a lo que seleccioné lo igualo a por lo que quiero cambiar. Entonces, esto de lo que hay, lo que es muy, muy útil y esto y esto también les va a ser muy útil más que nada cuando trabajen con Machine Learning. Checar cuál es el tipo de dato que usa cierta columna, cierta fila, porque aunque no estén trabajando con Machine Learning, por ejemplo, si es de tipo Object y como lo detecta como letra y si quieren sacar un promedio, directamente no pueden. ¿Cómo puede sacar el promedio de A y 7 y hola y lo que sea? No se puede. Entonces, tienen que checar que el tipo de datos sea, para sacar una estadística, sea float o int. Y después de cambiar el valor, ahora pues lo que hacen es cambiar el tipo de la columna. Y esto sí es muy, muy importante también. Acabo la sesión y ahorita abro otra para empezar a ver ahora lo de las gráficas. Bueno, pues ya sería prácticamente el último tema. Si quieren, a lo mejor nos podremos ver mañana para dudas o no sé todavía si hacer la actividad de hacer un reporte, pero eso ya sería prácticamente el último. Para la graficación vamos a usar la librería Seaborn, que está basada en la librería Matplotlib. Ahora voy a explicar un poco eso. Pues importamos pandas, importamos Matplotlib. Matplotlib es como tal una librería usada para graficación y Seaborn, que también la vamos a importar, es una librería que está basada en Matplotlib y es para graficación y la ventaja que tiene es que meter los parámetros es mucho, mucho más fácil. Voy a buscar Matplotlib. No, pues ese es su logo. Y a ver si hay una para ver la sintaxis. Bueno, a ver. Tú para el problema y lo que no me gusta tanto de Matplotlib es que muchas veces suele ser más compleja la sintaxis. A ver si no encuentro alguna como para usar como ejemplo.
Bueno, aquí podemos ver. Tú cuando usas Matplotlib, muchas veces primero pones como la lista de tu X, después tu y después usas show. Pones una lista, la otra lista y lo imprimes. Entonces puede ser a veces mucho más personalizado de cierta manera, pero te da un montón de problemas para cuando estás, bueno, no, o no, más bien pérdidas de tiempo cuando estás usando pues, tu data frame. Entonces aquí defines tu X, tu Y, pones plt.plot y le metes tu X y tu Y. Así se llama Matplotlib. En cambio, Seaborn se vuelve muy fácil. Otra cosa, pues para Matplotlib se usa PLT como para pandas PD y para Seaborn se usa SNS, igual que PD para pandas. Voy a usar el data frame que estábamos usando hace un tiempo para las dietas. Aquí pues uso la función head para mostrar solo la parte de arriba y creo mi columna de la pérdida de peso que había creado. Ahora vamos con el primer tipo de gráfica. Como vieron, bueno, esta gráfica es una gráfica de barras para contar el número de veces que aparece cierta cosa. Se llama count plot aquí en Seaborn y como tal se usa para contar cuántas veces aparece una categoría. Ahora, digamos que yo quiero ver cuántos hombres o mujeres hay, que hay más. Aquí no recuerdo bien que era hombres y que era mujeres, después lo vamos a descubrir. Pero yo para usar Seaborn, lo que hago primero, tengo la variable ax, que es una buena práctica poner de nombre esa variable, que es pues el nombre de tu gráfica, por así decirlo, de todo lo que alrededor de tu gráfica. Entonces, ese lo igualas a sns punto. Ahora countplot, pues es el nombre de tu gráfica. Bueno, como tal, el nombre del tipo de gráfica. Y por eso es tan fácil usar Seaborn. Tú tienes como parámetros X, que lo igualas a la columna que quieres o la categoría que quieres. En este caso, pues es el género, que son dos categorías, el 0 y el 1. Entonces, mi X va a ser el género y data va a ser igual a el data frame que estamos usando. El data frame que estamos usando es DFD. Le puse la letra D por dieta. Entonces, si yo le quito ax como tal, me genera la gráfica sin ningún problema, pero es una buena práctica usarlo. Lo vamos a ver justo al final por qué. Pero como tal, lo importante es saber esto. sns.countplot, en este caso, X va a ser nuestra variable o nuestras categorías y data va a ser nuestro data frame. Otra cosa también, al igual que ax, puedo no poner plt.show. Lo que va a pasar es, a ver otra vez. Bueno, a veces me salen unas letras aquí, pero como tal te la debería demostrar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque plt.show también es algo así como una buena práctica para el código. Y si no estuviéramos usando Jupyter Lab, no me estaría mostrando nada. O sea, si estoy usando Spider o algún otro tipo de IDE, es obligatorio poner esto. Aquí no, pero lo mejor es ponerlo. Ahora, digamos que ahora en vez de contar el género, lo que quiero ver es las dietas. ¿Cuántas personas usaron la primera dieta? ¿Cuántas la segunda? ¿Y cuántas la tercera? Le pongo ax igual a sns.countplot, que es el nombre de este tipo de gráfica en la que cuenta cuántas veces aparece cierta cosa. Le pongo x es igual a la categoría que quiero, que es la dieta, 1, 2 o 3. Data to data frame.
lo corro y aquí me está generando. Más o menos 26 personas usaron la primera dieta, más o menos 28 personas usaron la segunda y a lo mejor por 34 usaron la tercera. Y pues es muy buen indicador ver esto. Entonces, ahora queremos saber pues cómo ponerle un título, ¿no? Porque si pongo esto en algún reporte, pues la gente se va a quedar como, ¿y esta gráfica qué? ¿Qué quiere decir? ¿De qué sirve? Entonces, para poner un título, o sea, esto que ya estaba, le pongo punto .set y le pongo entre paréntesis, pongo title igual a y el título que le quiero poner. Por ejemplo, en este caso yo le puse cantidad de personas en cada dieta. Si yo le quiero poner, no sé, gráfica, nomás lo corro y le voy a poner eso, gráfica. Ahora, pues, como es importante ponerle un título a la gráfica, también es importante ponerle un correcto nombre a tus, ¿cómo se llaman? Bueno, a tu X y tu Y, a tus X. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, como pusimos title, también podemos poner coma, X label, y pues el nombre de nuestro eje en X y Y label y nuestro nombre de nuestro eje en Y. Y lo corremos. Aquí tenemos que en X es tipo de dieta, porque son cada una de las dietas. Y en Y tenemos la cantidad de personas. Ahora que ya más o menos, ¿alguna duda de esto básico? Para generar una gráfica, es una gráfica de barras en la que cuentas cuántas veces aparece algo. ¿Alguna duda para eso? De mi parte, no. Bueno, otra cosa que también pueden hacer es esto que es muy, muy útil. Esto sí, tienen que saber bien que esta cosa existe, es el JUE. ¿Para qué sirve el JUE? Para que en algo que ya es categórico, todavía te categorice más por colores. Digamos que tú quieres ver cuántas personas usaron cierta dieta y además son de cierto género. Entonces, tú lo que haces es a lo que ya tienes de por sí, a esta cosa que me generaría únicamente esto, pues le pongo coma, JUE, igual a, y el nombre de mi columna que va a agregar la categoría en colores. En este caso, pues quiero saber en el género, gender, corro esta cosa y muestra eso. ¿Qué podemos ver? En la gráfica 1, del género 0, no sé si sea hombre o mujer, fueron 16 personas y del otro género fueron 10. Ahora, quienes usaron la dieta 2 fueron también como 16 personas, las de género 0 y como 13 personas las del género 1. Y en la tercera dieta fueron como 15 personas para el género 0 y como 17, 18, no sé bien a dónde pega esto, sí, como 18 del género 1. Entonces, esto puede ser útil para muchas cosas, más que nada para esos casos donde hay más de una categoría que quieres analizar dentro del mismo dato. En cosas como, digamos, a ver, ¿cuánto gastas dependiendo de dónde vives en transporte para llegar a tu empresa? Digamos que la misma empresa, quieres ver cuánto gastan diferentes personas dependiendo de dónde viven. Y a lo mejor aquí en colores le metes tiene carro o no tiene carro. Entonces, quien no tiene carro, pues usa transporte público y quien sí tiene carro, pues paga su gasolina y dependiendo del lugar, cuánto gasta más o menos. Entonces, no sé, colonia tal y colonia tal, tiene carro, no tiene carro, te muestra cuánto gasta. Por ejemplo, más o menos para eso, para cuando hay más de una categoría, es lo que te sirve el JUE. Ahora, ya que vimos la Complot, que es muy fácil, la se ve desde primaria. Ahora, la gráfica de puntos. ¿Cuándo se usa una gráfica de puntos? Aquí lo tengo.
cuando cada punto es una observación diferente. Y además de diferente, a ver, voy a poner esta cosa otra vez. Además de diferente, pues es aleatoria. Es como, y hay dos variables además. Entonces, tú puedes ver cosas como, no sé, años de estudio y cuánto gana, por ejemplo. O, a ver, otra observación. Eh, los dos, no sé, no sé, dinero invertido en la bolsa y cuánto dinero generó. Algo por ese estilo. O bueno, aquí, tal cual este ejemplo. eh, las personas cuando van a un restaurante, el pago total de la cuenta y cuánto dejaron de propina. Son dos datos que en cada caso puede que con el mismo pago de la cuenta total dejen más o menos propina. Eso pues es, aquí podemos ver que hay cierta, si hiciéramos una, ¿cómo se le llama? Una regresión lineal, vemos que hay cierta relación, pero puede que exista o no exista. Pero como tal, cada observación es un punto diferente, que lo tenemos que tener muy en claro para diferenciarla de la gráfica de línea o la gráfica, sí, la gráfica de línea, la line plot. Bueno, pues y se llama scatter plot en Seaborn. ¿Por qué? Porque es una gráfica de puntos. Entonces, ahora ax igual a, usamos SNS como PD en pandas, punto, scatterplot, y aquí que tenemos, x va a ser nuestra variable dependiente, no, nuestra variable independiente, la que está abajo, y pues vamos a poner que nuestra variable dependiente sea la altura, y y va a ser nuestra variable dependiente, va a depender de cuánto metamos en x, y esta va a ser el peso, y data, pues va a ser nuestro data frame, de dónde vas a agarrar los datos de tales columnas, o dónde están las columnas, eh, en qué data frame se encuentran esas columnas. Entonces lo corro y aquí podemos ver que dependiendo del peso, dependiendo de la altura, cuánto pesa una persona. Si vemos así simplemente la gráfica, no veo como una correlación lineal. Como entre más alto seas, más peses, no se ve directamente. Aquí podemos ver que hay alguien que sí está muy pesado, que se le llama outliner a un punto así, y no vemos realmente gran relación, como si podemos ver aquí, una correlación positiva. Entre más pagas una cuenta más alta, pues más das de propina. Ahora en esto, al igual que aquí, podemos usar el JUE. ¿Para qué nos sirve el JUE? Bueno, pues como tal para categorizar. Si yo agarro esto, esta gráfica, y le meto también al género el JUE, ¿qué vemos aquí? Que los puntos naranjas se encuentran más o menos por aquí y los azules por acá. Si nosotros checamos muy rápido esto, ¿qué podemos ver? Podemos ver que en la altura los naranjas están más a la derecha que los azules. Bueno, hay más puntos a la derecha naranjas que azules. Entonces, a simple vista, pues podemos darnos cuenta de que los naranjas pues, son hombres. ¿Por qué? Porque es mucho más probable tener hombres arriba de un 80 que mujeres arriba de un 80. Y pues aquí se encuentran más o menos igual. Y acá abajo son puros puntos azules. Entonces casi podemos dar por sentado, aunque haya mujeres de 1,92 metros, casi podemos asegurar que el 1 es para hombres y el 0 es para mujeres. Entonces nos podemos dar cuenta de cosas de ese tipo rápidamente con el juez. Y del peso, pues también son un poco más pesados los hombres, vemos que están más cargados para arriba y el peso de las mujeres está más cargado para abajo. Aquí hay una persona que es muy obesa, pero eso es un dato muy particular para el total de datos que hay. Ahora, tú también, ¿alguna duda hasta aquí? Para, Aquí, bueno, simplemente es
por ejemplo, es una duda muy, ¿cómo decirlo? Pues, ¿los colores se podrían cambiar o la presentación en algún momento? Ah, eso es lo que vamos a ver. Sí, se pueden Ah, cambiar. ok, perfecto. Gracias. Tú puedes, bueno, aquí no agregué el código, pero pues lo hacemos rápido. Tú puedes personalizar tu JUE, tanto el orden que le quieras dar. Si aquí es 0 y 1, pues a lo mejor tú quieres que sea 1 y 0, o si hay más categorías, como las dietas 0, 1, 2, 3, 4, pues a lo mejor quieres que sea 1, 3, 4, 2 o lo que sea. Y también tienes palette, que palette es para los colores. Entonces tú, para el orden, le vas a poner una lista y para los colores le vas a poner un diccionario. ¿Cómo se hace esto? Si quieren lo buscamos rápido. Más o menos lo recuerdo, pero probablemente va a estar... Ah, no, ya lo recordé. Bueno, lo hacemos aquí mismo. Yo tengo esto y en JUE, gender, ahora pongo coma, JUE-order. No, es paleta. Palette igual a, abro y cierro esto de los diccionarios. Y a la izquierda yo voy a tener mi primera categoría, 0. Y, por ejemplo, quiero que se le asigne el color rojo. Y, por ejemplo, al 1, quiero que se le asigne el negro. Esos como tal son valores que por defecto ya están por nombre, pero podría ser que el color que le quieren meter pues no esté exactamente de alguna forma. A ver, voy a correr esto rápido y aquí tengo negro y rojo. Ahora, si yo le quiero meter un color muy, muy específico porque mi presentación tiene cierta temática, mi empresa tiene cierta temática, pues agarro y pongo colors, palette generator o alguna página que quieran usar. Y a ver, se carga mucho. A ver, colors HTML. A ver si puedo correr eso. Ah, bueno. Aquí pues tú vas a tener un montón de colores. Digamos, pongo uno bien loco. Quiero este color porque justo mi empresa usa este color. Control copy. Lo voy a meter aquí. Lo que no me acuerdo si lleva el hashtag o no. Voy a meter el hashtag. Y acá le voy a meter este morado de aquí. Uno más. Algo así. Bueno, rosa. Entonces, agarro, le meto esto, le meto el hashtag, no mal recuerdo, lo corro y me da esos colores, como azul verdoso, perro ornitorrinco y el otro rosa. Y así tal cual se meten. Eso sí es muy común que lo vayan a usar el JUE, meterle este orden. También si nosotros quisiéramos hacerlo en cualquier cosa que use JUE, por ejemplo en este de acá, yo se los meto, quiero sus colores, me los da. Y eso sí va a ser algo que van a usar diario. Esto a lo mejor puede que el orden no tanto, pero la paleta de colores sí. Si quieren, bueno, está el video, así que no ocupan tomarle foto, pero esto sí puede que lo usen mucho. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, otra cosa que también, acordándome de esto, quería mostrarles es los estilos. Tú, además de este estilo por defecto, diferentes estilos que le puedes poner a una gráfica, tú puedes ponerle un estilo personalizado a tus gráficas con plt.set style,
creo si no me equivoco, o creo que ya un guión bajo. Y hay muchos diferentes estilos, lo puedes buscar acá en internet. A ver si hay algunos ejemplos. Bueno, eso es para meter líneas punteadas y todo eso. LT, set, type. Son estilos predeterminados que ya hay en tus gráficas. Bueno. Por ejemplo, aquí es para ponerle un fondo negro y así. Pero no encuentro cuáles son los predeterminados. Según yo hay uno que es dark. A ver, le voy a meter dark. No sé si era con... Bueno, acá lo tengo, de hecho es una práctica que hice. PLT Style Use. Meto este. Creo que es dark con mayúscula. Bueno, pues normalmente el que yo uso todo el tiempo es ggplot 2. A ver, se me dará a lo mejor así. Sí. ¿Por qué uso ggplot? Porque es las gráficas que hay en R. R es otro lenguaje de programación y me gusta mucho cómo se ven sus gráficas, entonces normalmente siempre lo meto. Entonces aquí podemos ver cómo se ve. Me gusta bastante porque te ayuda en muchas ocasiones a ubicar más o menos más fácilmente por dónde está el número y los colores están bonitos, a mi ver. Acá, a diferencia de una gráfica como esta, tú aquí no sabes más o menos por dónde está la línea negra. Entonces, si yo uso el estilo de ggplot, pues aquí se me da más fácil los datos. Aquí puedo ver que es como un 29 esta cosa, eso es como un 26, 27. Aquí sí es como un 36 o algo por el estilo. Entonces, por eso me gusta mucho usar ggplot. Normalmente es lo que se suele usar cuando tú vas a hacer algo en látex. Ese es el estilo más usado. Aquí voy poniendo y aquí se muestran cómo se ve en ggplot. Entonces, bueno, ya eso es lo principal de personalización. ¿Alguna pregunta? De ¿No? mi parte no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, había otra cosa que había puesto también junto con la gráfica de puntos, pero se lo borré por el tiempo, que son las LMplot. Ahorita las busco rápido para mostrarles qué eran, pero imágenes son estas, son gráficas de puntos en las que les meten cierta regresión lineal y cierta desviación estándar dependiendo del punto, pero pues no las metí porque si era, probablemente no las iban a usar tan seguido y si estaba más pesado verlo, si era más tiempo. Lo que sí metí fueron las RedPlot. Tú esto es algo que si te dedicas al Machine Learning es de diario. Esto es muy, 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 muy seguido que lo hagas. ¿Por qué? Tú todo el tiempo vas a ver, cuando hagas Machine Learning, si dos variables están relacionadas. ¿Por qué quieres saber si dos variables están relacionadas? Porque tú quieres tener el menor número de variables posibles, siempre. ¿Por qué? Porque tu algoritmo es más simple. Digamos, por ejemplo, que tú trabajas en Kavak, que es una empresa aquí mexicana para revender autos usados. Tú tienes, por ejemplo, datos como el año del carro y los kilómetros recorridos. Todos sabemos que entre más viejo sea tu carro, entre más lo hayas usado, pues más barato lo tienes que dar. Entonces, si yo tengo esos dos datos, no vale la pena tener tanto el año como los kilómetros recorridos, porque normalmente si es más viejo, pues lo usé más y si lo usé más, recorrí más kilómetros. A menos que sea a lo mejor un auto coleccionable que
sea muy viejo, pero nunca lo hayas movido porque vale millones y lo que sea. Normalmente, pues entre más años tenga tu carro, más kilómetros recorridos tienes. Entonces, pues harías una gráfica que te relacione esas dos variables. Ves que las dos son dependientes, que entre más años tenga tu carro, más kilómetros ha recorrido. Entonces, pues en vez de tener esas dos variables, nomás te quedas con una y ya. No tiene caso estar usando varias variables para tu algoritmo, hacerlo más pesado, hacerlo más complejo. Si con una variable, pues ya queda uniendo dos. Entonces, para eso se usa esto. ¿Cómo se usa el rel plot? Tú pones ax igual a sns.relplot, que es de relational plot, creo. Eh, X, pues va a ser tal cual como cualquiera de estas. Tu X va a ser, le puse por la altura, Y el peso, data va a ser tu data frame, kind es el tipo. Puedes ponerle una gráfica de línea, una line plot, pero pues yo le puse una scatter plot, o sea, una gráfica de puntos. Y en call, que son las columnas que te va a crear, gender. La cosa, si lo pueden ver, está muy parecido al JUE. Prácticamente sí, pero en vez de ser este JUE, pues hace dos grafiquitas, se las separa en si esta es de tipo, tiene género 0 o tiene género 1, hago dos gráficas y me las compara. Ahora, digamos que yo quiero que en vez de tenerlas como columnas, como una a la izquierda y una a la derecha, quiero tenerla una arriba y una abajo, pues en vez de meterle call, le meto row. Entonces, aquí tengo row. Como tal es lo mismo, pero le meto row. Lo que esto, pues no es como que sea muy complejo, viendo cómo están las otras, únicamente en vez de scatterplot es relplot y en vez de JUE le van a poner call y le van a poner algo que antes no le metían, que es kind. Puede ser line o puede ser scatter. Bueno, pues corro esta cosa. Ah, sí, es cierto, no he corrido esto. Bueno, aquí está el estilo ggplot. Me genera estas dos. Corro esta de acá abajo. Esta es cuando usas row en vez de call. Y tú puedes tener que tengas columna y fila. Así como un cuadrito. Entonces, en vez de tener como en Q que nomás tienes una categoría, puedes tener dos categorías. Que sea, a ver, la corro. O sea, tú puedes tener que sea el género 0 dieta 1 o género 1 dieta 1, género 0 dieta 2, género 1 dieta 2, género 0 dieta 3, género 1 dieta 3. Entonces ahora tienes 6 grafiquitas con dos categorías y pues sus variables eh, que tienen que ser, que pueden ser dependientes. Entonces, ahora tienes más cosas que puedes estar analizando con esto. Aquí, pues, tal cual lo que haces es, en vez de tener nomás un JUE, digamos, ahora tienes dos. Y creo que además todavía le puedes meter JUE para otra cosa. O sea, coma, JUE y que te cree los colores. Pero pues ya, pues con esto ya está bastante bien. ¿Alguna pregunta de eso? Eso sí está bastante complejo, pero puede llegar a ser útil. De todos modos, si se les olvida, lo buscan. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por el momento no. Bueno, si quieren cierro esta sesión, entramos después a, mando otra vez el link y ya pues entramos a lo último. Bueno, además de JUE, también podemos usar size. ¿Para qué sirve size?
para poner tamaño. Entonces aquí podemos verlo tal cual. Tú, en vez de usar RelPlot y esto, usas ColorPlot, o sea, la que usamos acá arriba, esa. Y en scatterplot pones tal cual sus variables normales, pero en vez de poner hue, pones size. Como tal en esa columna le puse el peso partido, de manera que en este caso puse que sean positivos la pérdida en vez de negativa, y -2, por ejemplo, quiere decir que subiste 2 kilos. Entonces, yo corro esta cosa y los puntos más chiquitos fueron que subiste de peso, y entre más grande sea es que más bajaste. Pueden ver aquí, por ejemplo, este punto con este punto, pues hay mucha diferencia. Este punto está grande con respecto a este, por ejemplo, y así. Entonces, eso pues es más o menos útil, pero normalmente lo más útil va a ser unir los dos. ¿Por qué? Porque cuando tú unes Hue con Size, se te hace un degradado, y el degradado es mucho más fácil de ver que únicamente ver Size y ver Hue. ¿Por qué? Porque son dos cosas en la vista que te ayudan más. Es mucho más fácil ver un color y ver un color y ver un tamaño cuando están muy cerca los degradados que ver solo uno de los dos. Entonces, prácticamente es lo mismo de Hue, pero ahora agregamos Size. Y en este caso, en vez de ser una diferente como en row y call en las RelPlot, Size a las dos le vas a meter la misma. Tal vez también podremos tratar de meterle otra, pero no nos generaría el degradado, que es lo que queremos de aquí. Que además el tamaño tenga el degradado y sea mejor. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no, pues vamos a pasar a las gráficas de línea. ¿Para qué se usan las gráficas de línea? Normalmente se usan para las funciones. Normalmente, pues, nuestra variable X que vamos a usar casi todo el tiempo va a ser el tiempo. Eso lo hemos visto como desde la secundaria prepa. En las funciones, ¿cuál es la característica principal de una función? Primero, pues que la y depende de la x. No puedes tener dos puntos y además no puedes tener dos puntos en el mismo valor de x. Es de hecho un teorema para las funciones. Tú, si haces una línea vertical, no puedes tener más de un cruce. Con una horizontal puedes tener los que quieras, pero con una vertical no puedes tener más de uno. Y normalmente, mientras más avances en uno, pues el otro a lo mejor avanza o baja o lo que quieras, pero la línea no se corta. Ahora, pues, en este caso voy a usar datos de una práctica que hice. Es una práctica de acero. Como tal, lo que hacemos era una prueba de tracción. Metemos unas probetas de acero y la máquina los iba estirando y nos daba la longitud de lo que se iba separando con respecto de la fuerza que está aplicando la máquina. Y aquí podemos ver la fuerza que aplicamos y la elongación. Si yo agarro, ¿cómo genero esto? Igual ax igual a es en ese punto. En vez de scatterplot, en vez de countplot, uso lineplot. Esto es muy fácil de recordar. Pongo mi x, es mi variable independiente, o sea, como tal tu x en una gráfica normal, y tu y es tu variable dependiente. En este caso, pues, entre cuanto más se estire tu probeta, quieres saber cuánto peso es.
es para hacer una gráfica de esfuerzo de formación. Aquí como tal no es esfuerzo de formación porque no estoy metiendo los datos de el largo de la probeta, ni el ancho, ni el área de, bueno, más bien en vez de ancho es el área sobre la que aplicas la fuerza, pero es el mismo principio, únicamente es multiplicarlo por unas constantes y ya nos da la curva de esfuerzo de formación. ¿Cómo se comporta esto? Primero es la parte elástica, que es una parte en la que tú le aplicas una fuerza al metal y este pues recupera su forma original, o sea, es como cuando, no sé, aprietas un metal y no pasa nada, tal cual es esa parte. Después llega a la parte plástica, en esta parte plástica el metal se va a deformar, como cuando agarras un alambre y lo dejas doblado, ahí se deforma y después llega una parte en la que se va a romper. Puede estirarse más y más y más y más y llega al punto máximo, se rompe y ya está roto. Entonces, pues tal cual eso es nuestra gráfica. Aquí la tenemos. Aquí es la fuerza, la separación y nuestra X va a ser nuestra variable independiente, nuestra Y nuestra dependiente y data. Este sí no es como que se pueda cambiar, ni ninguno de esos, de X, Y y data no se cambian. Data va a ser nuestro data frame. ¿Alguna duda de cómo generar estas gráficas? ¿No? Y por ejemplo, únicamente el dominio que se le va a dar a cualquier función, bueno, ¿se lo vamos a poner nosotros o hasta dónde va a llegar como límite? Podemos ponerlo nosotros o los mismos datos de aquí. O sea, lo normal es, si tú tienes todos estos datos, es porque va a graficar todos. Si yo quiero, por ejemplo, aquí, apenas, y está atrás del... Ah, no, en ese caso no, pero en fuerza sí está un poquito abajo del cero, por ejemplo. Pero el dominio como tal se lo va a dar tus datos, tal cual. Si yo quisiera, digamos, sí, esto también se me va a pasar a explicarlo, pero está bastante bien explicarlo. Imagínense que yo quiero un pedacito de aquí a acá, ¿no? Entonces, en vez de meterle todos los datos, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otro data frame. A ver, aquí lo hago. Entonces, data frame 2. A ver, puede crear conflicto, así que data frame a 0, 2. Ese va a ser igual a mi data frame a 0, log, punto log, punto log, va a ser, digamos que yo quiero como ver no sé, del dato 40 hasta el dato 75. Y tal cual en el otro quiero todo. Le meto esta cosa, lo corro. Quiero ver más o menos cómo quedó. Por eso uso display. Data frame a 02. Aquí, a ver, tengo desde el 40 hasta el 75. Ahora voy a usar los datos de esta cosa, corro y me va a generar esta partecita. ¿Por qué? Porque pues es lo que le dije. En vez de agarrarme todos los datos y graficar todos los datos, únicamente va a graficar la parte que quiero. Si yo, por ejemplo, quisiera, ahora voy a poner el normal otra vez. Si yo quisiera, por ejemplo, ver justo esta zona de aquí cuando deja de ser plástico, yo veo que mi fuerza es como de 300 más o menos, de 3000. Entonces, digamos que quiero que inicie, acá lo indico, data frame a 0, su fuerza en Newton,
sea mayor a, bueno, mejor en vez de fuerza, porque esto va a hacer que me lo corte y me salgan pedazos. Mejor lo voy a ver con la elongación. Que la elongación sea como de menor al 0.8 y sea mayor al 0.01. Al 0.001 más bien. Entonces, mayor al 0.01 y una, quiero que sea menor al 0.8. A ver si estoy bien. No, no, un 0 más. Para este. ¿Qué es lo que va a pasar? Me está generando juntar ese pedacito. ¿Para qué quiero este pedacito? Lo meto aquí y va a generar esta cosa que quiero. ¿Qué va a hacer aquí? Aquí es justo cuando deja de ser elástico y después eso se vuelve plástico. Punto va a ser como 2900 algo. Entonces, como tal, ese dominio del que hablamos al inicio nos los va a dar los datos que metamos, ya sea del original o del corte que hagamos y lo metamos. ¿Alguna otra duda? No sé si quedó claro. De mi parte, sí. Hay otra cosa también que probablemente es obvia, pero nomás para mencionarla. Si tú tienes cierto dato y el siguiente dato queda más o menos lejos, pues lo que te va a hacer va a ser una línea recta, como una interpolación. O sea, entre más datos tengas, pues más fluido se va a ver. Como si corre esta cosa así, se ve bastante fluida la forma. Pero si nos centramos en datos más pequeños y hay menos datos, pues te pone una línea recta como una interpolación. Así que siempre entre más datos tengas es mejor. Ahora, si ya vimos eso, gráficas cuando hay diferentes categorías. Ahorita abro el data frame. Aquí está. Digamos que tenemos aquí nuestra fuerza y tenemos un tipo. Aquí el que dice pre es un acero que le hicieron precocido, o sea que lo calentaron casi un día a temperaturas muy altas y está negro y se deforma más fácil. Y NOR pues va a ser el normal. Entonces aquí tenemos la elongación, aquí tenemos la fuerza y aquí tenemos el tipo. Entonces esto es algo parecido a un JUE. Bueno, tal cual es el JUE. Tengo mi X, mi Y JUE va a ser el tipo. Me va a dividir en dos gráficas y va a sacar de estos datos, va a sacar, voy a crear pues mi data frame y va a crear la gráfica. Lo corro y aquí tengo esto. ¿Qué puedo ver aquí? Primero, puedo ver que el módulo elástico, que es esta inclinación que hay aquí, en los dos es muy parecido. ¿Por qué? Porque es el mismo material, es acero 1018. Pero puedo ver comportamientos muy diferentes. Puedo ver que en este, la parte elástica tarda más y llega a fuerzas mayores y en este no. ¿Qué pasa en este? Desde como 3000 ya se empieza a doblar y sigue doblándose, pero no se rompe porque no llega al máximo. Llega al máximo como por aquí y ya se rompe. En cambio, ¿qué pasa en el otro? Aguanta mucha fuerza, no se dobla
se dobla muy poco, en el otro sí se dobla muchísimo, pero aguanta más fuerza sin romperse, y este aguanta más fuerza sin siquiera doblarse. Pero cuando llega al punto, se dobla y casi después de empezar a doblarse, se rompe y ya. Entonces, con estas dos gráficas comparando, podemos decir, si tú quieres que algo se doble fácil, un material que se doble fácil, es mejor el precocido que el acero normal. Si tú quieres un material que no se doble, que aguante fuerza, digamos, esto se puede usar para disminuir el golpe como amortiguador de un carro o algo así, y este no. Y en cambio, este te puede servir para vigas, y este no, esta cosa lo pones y se va a empezar a doblar, no te sirve nada en construcción, pero un acero normal sí. Entonces, para eso nos sirve mucho el juego. Cuando queramos comparar dos cosas, pues hace dos grafiquitas. ¿Alguna pregunta? Eso sí, no creo que haya dudas. Si no hay dudas acá, no debe haber en esto. Es lo mismo que acabamos de ver. ¿Hay dudas? Bueno, si no hay, pasamos ya a lo último que vamos a ver, que son las gráficas de caja. ¿Qué es lo que tienes una gráfica de caja? Tienes varias cajas que son de categorías y tienes un solo dato, que este dato lo que quieres ver, más que nada, muchas veces la varianza. Entonces, primero, ¿cómo funcionan las gráficas de caja? Tú en las gráficas de caja, aquí vas a tener tu media o tu mediana, no estoy seguro. Déjame checo. Según yo es tu media. Sí, sería tu media. Bueno, esa línea va a ser tu media. En cada una, la media de cada categoría. Después, ¿qué vas a tener de aquí a acá? Vas a tener tu desviación estándar, o sea, dos desviaciones estándar. El 68% de tus datos va a estar en este pedazo. Después, de aquí a acá, tienes tus, según yo, son dos desviaciones estándar, tu 95%. Y esos puntos negros son outliners, o sea, datos que se van muy por fuera de lo normal. En este caso, ¿cómo se podría interpretar esta gráfica como tal? Pues si checamos rápido, el domingo, en promedio, la gente gasta más. Entonces, el pago de su cuenta es mayor. Pero también puede ser más variable. O sea, hay gente que gasta 40 y tantos y gente que gasta menos de 10. Hay mucha variación aquí. En sábado más, pero en ambos hay bastante variación. Y aquí hay unos cuantos outliners. En cambio, por ejemplo, el viernes, el pago es el menor en las cuentas, pero la variación es muy poca. El 95% queda en este pedacito. Y tiene únicamente un outliner, o sea, es muy, ¿cómo se llama? Muy, que había dos conceptos, preciso y, bueno, en este caso los valores se repiten mucho, quedan muy cerquita. Ese es el concepto. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Voy a usar datos de los Juegos Olímpicos. Aquí hay 11.537 datos, son muchos. Si tú abres esto en Excel, lo voy a abrir, se va a empezar a trabajar. Por eso es que se usa Python. Ahorita les abro el Excel. Esta cosa la muevo y se mueve, pero sí se traba un poco. Si yo agarro esto y lo muevo, va acomodando tirones. Funciona, pero va acomodando sus tirones todavía. Y esos podrán ser aún más datos, podrán ser millones. Y si tú tratas de procesar esto en, no sé, hacer una gráfica, digamos,
voy a seleccionar no sé, el deporte, control, altura, le voy a meter, le voy a insertar una gráfica recomendada. Ni siquiera más recomendaciones. Digamos que yo quiero una gráfica de barras, ¿no? Le pico y esta cosa va a tardar demasiado. No va a saber ni qué hacer y a lo mejor ni siquiera me arroja lo que quiero. Porque son demasiados datos. No, ya ni siquiera responde. Entonces, sí, ya está bien trabado. Entonces, por eso es que no se usa Excel para la ciencia de datos. No sirve para nada. Sirve para cuando tienes, no sé, 100, 200 datos, pero cuando ya llegas a miles no sirve para nada. Entonces son datos de los Juegos Olímpicos, ya lo dije. Aquí tienes el ID, pues es como el número de identificación de cada persona, el nombre de la persona, su nacionalidad, su sexo, el día de nacimiento. O sea, por ejemplo, aquí es el 17, porque está en inglés, el 17 del mes 10, o sea, octubre de 1969. Su estatura, su peso, el deporte que practica y si ganó qué medalla, la cantidad. Ahora creo una boxplot en la que X va a ser la categoría, o sea, el deporte. Imagínate que queremos saber si ciertas personas son más altas cuando practican cierto deporte. Entonces, tú aquí tienes tu categoría del deporte y tu variable va a ser la estatura. Corro esta cosa y me va a generar esta porquería que ni se le entiende. Entonces, ahora vamos a ver por qué es importante usar el axe. Bueno, vamos a ver por qué es importante usar el axe. Esta cosa no se ve nada. Entonces, ¿qué usamos? Eso. Axe.tickparams. Axis igual a X. Label rotation igual a 90. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a girar estas cosas de aquí. Y si no pusiéramos el axe, no podríamos usar esta función. Entonces, corro esto y ahora ya puedo leer esto. Entonces pasamos de algo imposible de leer a algo legible. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? ¿Cuál es la media más alta de estructuras? Pues es básquetbol y voleibol. Tal cual lo podemos ver como probablemente todos lo sabemos, se cumple. ¿Y cuál es la más baja? Gimnasia. Y también es algo que todo el mundo lo sabe y se cumple. Entonces, tal cual, para eso sirve la boxplot. Ahora, por ejemplo, usos que le puedes dar tú a una boxplot. Imagínense que son ingenieros mecánicos, tienen 3 máquinas que hacen tornillos o algo así, y tienen un montón de datos. Cada vez que sale un tornillo, te lo va midiendo para el registro de datos. Entonces me mide un tornillo y me va a dar más o menos su media. Entonces puede que entre las 3 gráficas pues, tengan una media un poco diferente, pero hay una gráfica que tiene tal vez el tamaño de su cuadradito o estas cosas muy dispersa. Más que nada, el mayor problema sería que este tamaño del cuadrado sea muy grande, lo otro también, pero eso más. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar que hay mucha variación. Entonces tu máquina saca muchos a lo mejor más o menos buenos, pero saca muchos con errores. Entonces, probablemente ocupa una reparación o algo, porque cuando tienes una gran variación hay muchos errores y es muy susceptible a fallos. Y para análisis como es, pues es una boxplot. Más que nada variación y medias y compararlo con diferentes. ¿Alguna pregunta de eso?
¿Se puede modificar el ancho de las cajas? En este caso no, porque como tal te da, o sea, la altura de las cajas no, porque te hace la escala sola, pero, ajá, y el ancho tampoco, porque como tal te hace la escala sola. Ok. Va. Y otra cosa que sí se le puede mover, tú tal vez en otros casos donde haya menos datos, porque en este caso sí está bien saturado de datos, a lo mejor no quieres moverle los 90, quieres moverle, por ejemplo, 45, otra cosa, y está movido 45 grados. A lo mejor lo voy a poner 60 y con 60 ya está medio legible, aunque no es lo indicado. 70 grados. Bueno, ahí, bueno, acá no tanto. Voy a poner sus 80. Bueno, ahí se ve legible, está medio inclinadito, pero para cuando tienes muchos datos, normalmente vas a ponerle 90. Y ya, queda bien. Y lo último que me faltó mostrarles es, a ver si lo encuentro por aquí. Esa es la práctica que hice. Esto, mejor lo busco rápido. Es la función savefig. Entonces, según yo, si no mal recuerdo, como tal, lo que haría aquí sería plt.savefig. Dentro de esto le voy a poner dónde quiero guardar mi gráfica. Digamos, la quiero en esa carpeta. Copy address. Y pego. Pero nada. Bueno, yo quiero que se encuentre toda esta cosa en descargas. Pego. Le cambio de aquí. Y le pongo aquí el nombre de la figura que quiero guardar. Por ejemplo, le pongo cajas.png. Entonces corro esta cosa aquí, corro esta cosa acá. ¿Y qué va a hacer? Me va a guardar, me va a guardar aquí la gráfica. La veo y... no sé, ya. Es que tengo que ponerla antes de plt.show. Ahora sí. Ya me la generó. Cajas. Aquí está. Pero como podemos ver, sí está medio pixeleada. Y aparte como que el largo no se ve muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Usas DPI. Yo normalmente uso 600 de DPI, que creo que es demasiado. No, es acá. Uso como 600 de DPI, que sí es más de lo que debería usar. ¿Por qué? Porque se ve, no tiene casi nada, se ve, tiene muchos píxeles más, entonces se ve mucho mejor. Y no sé por qué me está dando este error, normalmente no me lo da esto de que se vea cortado, pero pues, para eso sirve DPI. Creo que con 400, con 400 ya se ve bien la gráfica. A ver.
Sí, con 400 ya se ve bastante bien, pero yo suelo usar 600 más porque sí, se ve mucho más pesado, pero lo uso. Y por defecto normalmente nunca lo dejen, sí se ve muy feo por defecto. Únicamente no sé por qué salga esto, salga cortada la gráfica, pero seguramente se puede checar de alguna manera. Bueno, si no quieren tener sesión mañana, a lo mejor de media hora o algo así, o una hora, a lo mejor eso sería ya todo. ¿Alguna duda? Por el momento todo claro. ¿Sí les quedó claro cómo guardar la gráfica? Esta cosa lo voy a quitar porque si tú pones esto después de plt.show, no te va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque como tal la muestra y la borra, por así decirlo. Entonces, si tú pones guardarla antes de mostrarla, te la guarda y después la muestra. Bueno, si ya no hay más dudas, pues aquí acabaríamos. Una consulta rápida. ¿Crees que el documento de tu práctica que hiciste con lo del acero, crees que nos la puedas compartir? Sí, Bueno, es que me llamó mucho la atención y quisiera echarle un ojo para intentar hacer un poco similar. sí está bien. Vientos, gracias. Un rato la mando. Bueno, entonces ya termino la reunión y hasta luego. Vale, gracias, José. Bueno, gracias, Toño.